La trata de personas está contemplada en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta se encuentra regulada en el Decreto 9/2009 del Congreso de la República y fue emitida la ley con base en la ratificación por parte del Estado de Guatemala de varios instrumentos internacionales como el Protocolo de Palermo, el Convenio 182 de la Organización Internacional de Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo de menores, los convenios de la OIT relacionados con el trabajo forzoso y obligatorio, la abolición del trabajo forzoso, el trabajo infantil, la utilización de niños en la pornografía, entre otros. Esta ley crea la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET, reforma el Código Penal para tipificar la trata de personas con 15 modalidades, adicionando un verbo rector más, el de retención, y contempla lo relacionado a la prevención, protección y atención a víctimas de trata de personas. El artículo 2 de la ley BET contempla estos principios: la confidencialidad, la protección especial a las víctimas, la no revictimización. Esto es muy importante. En todas las actuaciones que llevemos a cabo tenemos que velar porque todo lo que hagamos no tenga una victimización nueva hacia quienes sufren la trata de personas. Tomar en cuenta el interés superior del niño o la niña en todas las decisiones que se tomen que involucren niños, niñas o adolescentes, a no discriminar a la víctima, a permitir que las víctimas participen en los procesos administrativos y judiciales que les involucran, respetar la identidad cultural de las víctimas, darles toda la información sobre su situación y los procesos administrativos y judiciales a los que tienen opción, respetar su proyecto de vida, realizar todos los procesos de una forma rápida, celera. Cuando nos encontramos, por ejemplo, ante una persona que es posiblemente víctima de trata de personas y no tenemos certeza de si es mayor o menor de edad y hay una duda al respecto, siempre se va a privilegiar presumir que esta persona es menor de edad. Y el último principio es el de restituir el ejercicio de los derechos a la víctima. La trata de personas no solamente es un delito, sino que es una violación a múltiples derechos humanos. Y lo principal que se busca es restituir el ejercicio de estos derechos en la medida de lo posible a las víctimas. De igual manera, las víctimas tienen derecho, de acuerdo a la ley BET, a la privacidad de su identidad y de su familia, a recuperarse física, psicológica y socialmente, a convivir con su familia, a contar con asesoría técnica, legal y a ser asistidos por un intérprete, a permanecer en el país de acogida durante el proceso de atención. Es decir, que mientras están siendo atendidos y atendidas, las víctimas tienen el derecho de permanecer en Guatemala, a que se les repare el agravio, es decir, a ser reparadas para poder retomar su proyecto de vida sobre todas las violaciones a derechos humanos de las que fueron víctimas, a la protección y restitución de sus derechos y a otros que tengan por objeto el desarrollo de su personalidad y garantizar el respeto de sus derechos humanos. Vamos a hablar un poco de la repatriación en la ley BET. La repatriación de la ley BET está contemplada en el artículo 16 al 18 y establece que las víctimas serán repatriadas únicamente hasta que se haya establecido comunicación oficial con su país de origen. Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que trabajar con sus contrapartes, es decir, con el homólogo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el país de origen de la víctima. Para esta repatriación siempre se tiene que tomar en cuenta la seguridad de la víctima. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá dar acompañamiento y también referir a los entes competentes para asesoría migratoria a las víctimas, coordinando siempre la protección de la víctima durante y después de la repatriación. Todo esto es sin perjuicio del derecho que tienen las víctimas de trata de personas de ser titulares de asilo o de permanecer temporal o permanentemente en el territorio. No todas las víctimas de trata de personas pueden o deben ser repatriadas por razones de seguridad, y esto es algo que hay que tener muy presente cuando nos enfrentemos a exámenes de casos de víctimas de trata. A este respecto es importante hablar del principio de no devolución. La no devolución es un principio de derecho internacional
que consiste en que la persona no sea devuelta a su país de origen si existe razón fundada de poner en peligro grave su vida, su libertad o su integridad. En la legislación guatemalteca esto está establecido en el artículo 46 del Código de Migración y pues Guatemala tiene la obligación de, previo a la devolución de cualquier persona, garantizar que ésta se va a hacer de forma segura, sino poner en conocimiento de ACNUR la situación de la persona. Y ahora, pues vamos a hablar un poco de las modalidades de trata en la ley BET. Para no repetir, no les voy a hablar de las que ya abordamos anteriormente, sino únicamente de las adicionales en la ley, ya que la ley BET contempla más modalidades que las contempladas en el protocolo de Palermo. La mendicidad, por ejemplo, es una de ellas y es una situación en la que, derivada de la pobreza de una persona, se le somete a pedir dinero en la calle derivado de un sentimiento de lástima o pena. La explotación laboral, por ejemplo, en donde no es suficiente que no se cumplan con las normas de trabajo, sino que tienen que darse situaciones donde la persona está siendo explotada de forma excesiva y donde se den los medios y los verbos rectores, algún verbo rector o algún medio de la trata de personas. Aquí es importante resaltar que para que se dé la trata no es necesario que se den todos los verbos rectores. Con que se dé un verbo rector ya se está cometiendo la trata de personas. También nos encontramos con el fin de explotación de reclutamiento de personas menores de edad para actividades en grupos delictivos. Y esta es la explotación de una persona menor de edad para que cometa delitos. Por ejemplo, hurtos, tráfico de drogas, asesinatos. Esta es una modalidad muy común en Guatemala, sobre todo por parte de las pandillas y maras, tomando en cuenta que en Guatemala se cree que si una persona menor de edad comete un delito no será sancionada por la imputabilidad. Sin embargo, el régimen de adolescentes en conflicto con la ley penal y la justicia penal juvenil sí prevé sanciones para las personas menores de edad que cometen delitos. Y también nos encontramos con la adopción irregular y el trámite de adopción irregular. La adopción irregular pues es toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un menor de edad pues es dado en adopción fuera del procedimiento legalmente establecido para el efecto. Y el trámite de adopción irregular es el delito que comete cualquier funcionario público que autorice esta adopción irregular. La pornografía, pues de la que ya hablamos brevemente en el protocolo de Palermo, y el embarazo forzado, que pues es, por ejemplo, la inducción de una niña, adolescente o mujer a través del engaño a quedar embarazada, o por medio de la fuerza o la violencia, procurar el embarazo de una persona para la venta de el niño o niña hijo de la víctima. En este respecto es importante mencionar que Guatemala no posee en su ley ni en su código penal definiciones de los fines de explotación o modalidades, ni de los medios de la trata de personas, y esto dificulta un poco comprender el alcance de todas estas modalidades. Respecto al embarazo forzado, los criterios que les acabo de compartir son las definiciones que han sido recogidas por la legislación de El Salvador y de Honduras, por ejemplo. Y finalmente, pues el matrimonio forzado o servil, que son los matrimonios forzosos en los que uno o ambos de los contrayentes no han expresado su consentimiento para casarse, es decir, un matrimonio a la fuerza. Y estos se dan, por ejemplo, cuando una mujer, sin que tenga el derecho a oponerse, es prometida dada en matrimonio con otra persona. También los supuestos que hablábamos anteriormente, cuando la mujer es cedida para casarse con otra persona. Estas son las modalidades contempladas en el Código Penal para la trata de personas, y este delito está contemplado en el artículo 202 ter del Código Penal. Estas 15 modalidades se encuentran contempladas en este artículo, que establece una pena de 8 a 18 años de prisión
a quien cometa el delito y una multa de 300.000 a 500.000 quetzales. El artículo 202 ter, que regula y tipifica la trata de personas, establece, respecto del consentimiento, del que ya hablamos previamente, que en Guatemala en ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento de la víctima para la trata de personas, ni tampoco el consentimiento de quien fuera su representante legal. Es decir, que aquí en ningún caso, ya sea víctima menor de edad o adulta, se tendrá en cuenta este consentimiento de la víctima para ser explotada.